Hola, vamos a comenzar una nueva catequesis virtual. Lo hacemos como siempre rezando. Estamos aprendiendo esta oración de Gloria que rezamos en la Santa Misa. Para aquellos que todavía no la saben de memoria, la encontramos en el libro de catequesis, en el anexo número 1, que está en la página 66. ¿Rezamos juntos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar el encuentro número 6. Lo tenemos en la página 20 del libro. Este encuentro se llama El Reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en su vida, con su predicación, es decir, cuando nos hablaba de Dios y de las cosas de Dios, nos habló mucho del reino de Dios. O también lo podemos encontrar en los evangelios que él hablaba también del reino de los cielos, pero se refería a lo mismo, al reino. Él, cuando comienza su predicación, precisamente comienza diciendo, como lo encontramos citado en el libro, conviértanse, porque está por llegar el reino de los cielos. ¿Ven? Está por llegar el reino de los cielos. Jesús viene a traernos el reino de Dios. Este reino que ya está presente en Él. Este reino de Dios que quiere instalarse y que quiere estar en todo el mundo. Este reino de Dios no está en un lugar. Este reino de Dios es un reino espiritual que quiere ir ganando exactamente de a poco lugar en este mundo, quiere ir ganando lugar en la historia, pero sobre todo quiere ir ganando lugar en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso, el reino de Dios ya está presente en Cristo y quiere ir estando presente en nuestros corazones, ganando cada vez más lugar. Ya con la presencia de Cristo, con el poder de Cristo, ya empieza a hacerse presente el reino de Dios en este mundo. Aquí nos cita el libro un pasaje del Evangelio de San Mateo, donde precisamente Jesús nos dice algo de esto. Fíjense, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Ven? El reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios se va extendiendo, va ganando terreno, podríamos decir, en el mundo y en los corazones. Dios nos invita a formar parte de este reino, que entremos en Él y que vivamos bajo el reinado de nuestro buen Rey Cristo, Cristo Rey. Este reino de Dios crece en nosotros lo aceptamos, nos unimos a Él por la fe y también por el amor. Ya empezamos a pertenecer al reino de Dios cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, cuando lo recibimos y cuando le vamos dando cada vez más lugar. El mismo Cristo decía
como lo encontramos también citado aquí en el libro, el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Ven? El reino de Dios quiere empezar aquí, en lo profundo del corazón. Y no solo que este reino quiere venir, sino que también quiere que nosotros, como les decía, le abramos el corazón, es decir, le pidamos que venga. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir que venga este reino a nuestro corazón y a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, este reino que es el reino de Dios. Este reino, lamentablemente, no todos lo aceptan. Muchos lo rechazan, no quieren el reino de Dios, no lo quieren a Dios. El mundo, no como creación, sino el mundo como mundano, como aquello que rechaza y no quiere a Dios, bueno, tampoco quiere que el reino de Dios se instale en este mundo. Y aquellos que no entren en el reino de Dios no podrán alcanzar la salvación. Por eso es tan importante que, como Jesús, prediquemos el reino y ayudemos a que muchos entren a formar parte de él. Este reino de Dios, que ya está de modo pleno, de modo perfecto, 100% podríamos decir, en Cristo, y que empieza a nacer en nuestro corazón y que va ocupando lugar si le damos, también este reino empieza de una manera en semilla, en germen, empieza a crecer en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios. Bien, y este reino de Dios que ha venido a este mundo y que va ganando lugar de a poco en la historia, en la iglesia, en nuestro corazón, definitivamente en algún momento se va a instalar y Dios va a reinar en todo el mundo, en toda su creación. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, esto va a suceder al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos, como el mismo Cristo lo dijo, va a venir lleno de gloria y de poder a instalar su reino. En el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. En el credo decimos que Jesús ha de venir a instalar, a instaurar definitivamente su reino. Va a ser a fin de los tiempos y cuando resuciten los muertos y cuando toda la iglesia entre a participar de la gloria del cielo y de la gloria del reino de Dios. ¿Sí? ¿Ven? Esto tiene mucho de futuro también, no solo de presente, porque el reino de Dios de a poco, de un modo tal vez muchas veces imperceptible, se va expandiendo y se va instalando y así Dios va ganando los corazones. ¿Sí? Jesús quiere ser el rey de nuestros corazones, el rey de todos los corazones. Como esto es un tema difícil de entender, precisamente porque este reino es un reino espiritual, es un reino de paz, es un reino de amor, bueno, Jesús en su predicación usaba las parábolas, estas imágenes que él usaba, sobre todo en la vida cotidiana, para explicar con cosas simples las cosas invisibles, las cosas de Dios. Bueno, muchas de las parábolas de Jesús las usa para explicar precisamente que el reino de Dios viene y que de a poco, de un modo misterioso, se va expandiendo, se va instalando. ¿Por qué le digo esto? Porque ya pasamos a las actividades. En las actividades, en la primera, encontramos que se pide que se lea junto con la catequista en el encuentro, pero bueno, no lo vamos a hacer porque si no se va a hacer muy largo. Lo que sí, les voy a dejar un videito donde explica esta parábola, la parábola del sembrador. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno.
Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Encontramos que se nos propone varias parábolas para ver qué imágenes, qué ejemplos usaba Jesús para hablar del reino de Dios. Tenemos la parábola de la cizaña, que es una especie de yuyo malo, la parábola de la semilla de mostaza, de la planta de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de las perlas finas y la parábola de la red barrendera, del mar, que barre los peces. Se nos proponen 2 ítems para llenar después de elegir una de estas parábolas e intentar, explicarlas. El primer ítem dice: la parábola que leí compara al reino con... Bueno, y ahí nos vamos con qué lo compara. Por ejemplo, la primera con un sembrador que salió a sembrar. ¿Ven? Con un sembrador. Por ejemplo. Y el segundo ítem dice: Jesús nos enseña que... Y ahí tenemos que explicar qué nos enseña del reino de Dios usando esta imagen que elegimos. Así que una linda actividad para hacer. Es muy divertida porque las parábolas son muy gráficas y nos ayudan mucho a imaginarnos lo que Él nos quiere contar. Bien, segunda actividad. Encontramos un montón de palabras, de acciones buenas y acciones malas. Y se nos pone un corazón. Entonces, ¿cuál es la actividad? Escribir dentro del corazón estas acciones que nos ayudan a ser amigos de Jesús, a estar dentro de Jesús, a formar parte de su reino, y poner fuera del corazón, escribir estas acciones que no nos ayudan a que el reino de Dios venga a nosotros, a nuestro corazón. Bien, así que son las 2 actividades. La primera, elegir una parábola y explicarla, y la segunda, escribir dentro del corazón las acciones que me ayudan al reino y fuera del corazón las que no ayudan al reino. Bien, vamos a recordar siempre 3 preguntas. ¿Jesús anunció el reino de Dios? Sí, anunció el reino de Dios con sus palabras y con sus obras. Lo estableció entre nosotros y nos llamó a pertenecer a Él. Otra pregunta. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está plenamente en la persona de Jesús. Se hace presente en el corazón por la gracia de Dios y se desarrolla a lo largo del tiempo en la iglesia. Otro tema que no me va a pasar, pero es bueno decirlo un poquito mejor, es que en la medida que nuestro corazón está en gracia de Dios, el reino de Dios va creciendo y vamos dando lugar a Dios. Muy importante estar en gracia para que Jesús gane cada día más nuestro corazón y el reino se vaya expandiendo. Bien, tercera pregunta.
¿Cuándo alcanzará su plenitud el reino de Dios? El reino de Dios alcanzará su plenitud en el fin de los tiempos, cuando Jesús venga por segunda vez, lleno de poder, y toda la iglesia entre a la gloria. ¿Ven? La segunda venida de Jesús, que esperamos, en esa segunda venida se va a instaurar en su iglesia el reino de Dios de modo definitivo, de modo completo, podríamos decir. Bien, damos vuelta a la página, vamos al vive como hijo de Dios. El vive como hijo de Dios de la catequesis anterior nos hablaba de este momento de la misa, que es la liturgia de la palabra, donde encontramos que se leen 2 lecturas y un salmo. Ahora se nos comenta la parte más importante de la liturgia de la palabra, que es la lectura del Evangelio. Se lee, en realidad no se lee, lo lee el sacerdote que personifica a Cristo en la misa, lee un pasaje de alguno de los 4 evangelios, según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, donde se nos cuenta lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Bien, cuando el sacerdote termina de leer el Evangelio, dice, palabra del Señor. ¿Y qué respondemos nosotros? Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y una cosa más para agregar, que encontramos aquí también en el libro, es que antes de empezar a leer el Evangelio, cantamos todos esta canción que se conoce como Aleluya. Esta palabra, Aleluya, es una palabra hebrea que significa alaben al Señor. Se nos invita a alabar, a cantar con alegría a Dios, porque estamos a punto de escuchar su palabra, que Jesús es la palabra del Señor. Bien, y tenemos el propósito, como todas las semanas, el propósito de esta semana es hacernos la señal de la cruz a la noche, ofreciéndole a Dios los pensamientos, las palabras y las obras del día que ya está terminando. Bien, último punto, la tarea para hacer en familia en casa. Se nos propone que leamos las bienaventuranzas. Encontramos allí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Se nos invita a que la leamos en casa y que intentemos comentarlas, charlarlas, a ver qué es lo que dicen, y después de hacer eso, escribir un propósito en familia para hacer algo juntos en familia, para intentar vivir las bienaventuranzas o alguna de las bienaventuranzas, porque son más de una. Bien, son 8. Y terminamos, después de hacer ese propósito en familia, con la oración que se nos propone ahí como al final de cada encuentro en familia. Bien, terminamos también nuestro encuentro, cerramos el libro y los despido. Hasta luego, que tengan muy buena semana, Dios los bendiga mucho, nos vemos en la siguiente catequesis virtual. Hasta luego.